Bueno, vamos a continuar ahora con los alimentos respecto de menores de edad. Y allí hay que ver la definición que hace el Código de Infancia y Adolescencia respecto de lo que se entiende por niño, niña y adolescente. La Ley 1098 del año 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, señala que se entiende por niño o niña a las personas comprendidas entre los 0 y 12 años de edad y a los adolescentes como aquellas personas que tienen entre 12 y 18 años de edad. Lo anterior no significa que hayan quedado derogadas las disposiciones del artículo 34 del Código Civil respecto de lo que se considera un infante, un niño, un impúber, un menor adulto y una persona mayor de edad. Esas disposiciones subsisten a pesar de las específicas directrices que establece el Código de Infancia y Adolescencia sobre ese particular. En cuanto a la acumulación de procedimientos de alimentos que se prevé, puede ocurrir que se estén persiguiendo los bienes o los ingresos de una persona obligada a prestar alimentos, pero que adicionalmente esos bienes y esas rentas estén embargados por cuenta de otro proceso de alimentos o por una sentencia de esa misma naturaleza. Entonces, en esos casos, el juez de oficio o a petición de parte puede asumir el conocimiento de todos los procesos para efectos de señalar la cuantía de la prestación de las varias pensiones alimentarias a cargo de un alimentante y a favor de un alimentario, tomando como condición las capacidades económicas de ese alimentante y para que en una sola disposición se establezcan las prestaciones a cargo de cada uno de los alimentarios, teniendo en cuenta su capacidad económica por un lado y por supuesto las necesidades de cada uno de ellos. Esta es una disposición que es bien intencionada, pero en la práctica puede generar múltiples problemas de interpretación y aplicación, porque puede haber procesos de alimentos, unos que estén más adelantados que los otros, en unos hay sentencias, en otros simplemente hay una petición, en otros se está pidiendo una restitución y un largo etcétera. Entonces, digamos que la coordinación de los diferentes aspectos que hay que tener en cuenta en este tema pueden llegar a ser bastante complejos, pero digamos, la idea sí es que cuando un juez advierta que hay unas prestaciones alimentarias que están siendo conocidas por y que el obligado, el alimentante tiene diferentes, tiene pendientes o a su cargo otras condiciones alimentarias, pues que lo asuma uno solo y que ese solo funcionario sea el que fije esas prestaciones. Hay algunos autores dicen pues que es confusa, que es inconveniente. Hernán Fabio López dice que es inconveniente este tipo de acumulación, por la misma razón que les expliqué hace un rato. Los procesos no necesariamente todos están adelantados y no todos van a la misma velocidad, hay algunos finalizados, otros que no. Entonces puede llegar a ser un tema bastante complejo y en lugar de ser una solución puede llegar a volverse un inconveniente. Pero, digamos, es la situación que existe en este momento. Cuando se presenta esta modalidad específica y muy particular de acumulación de procesos, el juez del proceso de alimentos arrastra los demás litigios que se estén ventilando o discutiendo, o que en el pasado se hubiesen decidido vinculado, y pues asume a prevención este tipo de situaciones. Si hay demandas en varios despachos, pues asume el juez del procedimiento más antiguo y él acumula todos los procesos para resolver en una sola sentencia. ¿Cómo es la legitimación especial y cuáles son los efectos de este tipo de procesos de alimentos de menores de edad? Y adicionalmente también cómo es el tema de la prelación de créditos alimentarios a favor de niños, niñas y adolescentes, como ya se los había explicado o insinuado en la sesión anterior.
El artículo 135 de la Ley 1098 del 2006 legitima a cualquiera de los representantes del niño, niña, adolescente, incluso al defensor de familia, no solo para formular la demanda de alimentos, sino además también para promover los litigios necesarios a la revocación o la declaración de simulación de actos jurídicos que sean de disposición sobre bienes del alimentante y que puedan llegar a tener una eventual, pues que puedan ser actos simulados o cuyo efecto, o que tengan por objeto o como efecto procurar la insolvencia del alimentante. Los créditos a favor de niños, niñas y adolescentes son créditos que gozan de prelación sobre cualquier otra obligación. Es decir, en el orden de prelación de créditos que está establecido en el Código Civil, hay que incluir antes incluso de los impuestos la prelación de crédito que tienen las obligaciones alimentarias en favor de menores de edad. No así a favor de adultos. Los alimentos a favor de adultos ya se considerarían créditos quirografarios y no créditos con la preferencia que tienen aquellos que se han dado en favor de niños, niñas y adolescentes. Vamos a continuar con otro proceso que es el proceso de cancelación, reposición o reivindicación de títulos valores. Para este aspecto es muy importante tener en cuenta que según el Código de Comercio, los títulos valores son los instrumentos necesarios para el ejercicio del derecho literal y autónomo que se incorpora en el documento. ¿Eso qué significa? Hay un principio en los títulos valores que es el principio de incorporación. El principio de incorporación significa que donde está el papel está el derecho. Por esta razón, cuando un título valor se deteriora, se extravía o pasa algo con ese documento, no es simplemente decir venga fírmeme otra letra de cambio, o venga fírmeme otro pagaré, o venga deme otro cheque y ya está, sino que justamente por esas específicas características de los títulos valores es necesario que mediante un procedimiento especial se pueda restituir ese título valor si es que se extravió, o se pueda rehacer a uno nuevo si es que se encuentra deteriorado. La ley estableció para estos efectos antes, cuando se dañaba o se deterioraba o se perdía un título valor, había necesariamente que agotar el procedimiento de cancelación y reposición de títulos valores. Hoy en día, vistas las circunstancias, se crearon dos trámites. Un trámite administrativo directo entre el emisor del título y el beneficiario del mismo, para que entre ellos puedan resolver amigablemente lo que tiene que ver con la cancelación y reposición de títulos valores, y un procedimiento judicial en caso tal de que no sea posible directamente entre las partes que se proceda a la cancelación y reposición de los títulos valores. ¿Cómo es el trámite administrativo y directo de reposición y cancelación de un título valor? Pues es un trámite realmente sencillo. La persona que se encuentre afectada con el deterioro o la pérdida de ese título valor debe comunicar al emisor, al aceptante o al girador de ese título la pérdida, el hurto, el deterioro, la destrucción mediante un escrito. Ese escrito debe ser acompañado de las constancias y pruebas pertinentes. Por ejemplo, si se me perdió el título valor, pues la denuncia correspondiente ante las autoridades. Si está deteriorado el título, pues obviamente una copia, algún documento que evidencie el deterioro que ha sufrido el título valor. Si se trata de una destrucción parcial, pues obviamente informando la disposición que existe de devolver el título que se encuentre deteriorado al principal obligado para que correspondientemente se le libre un nuevo título o se expida un nuevo título. Ese trámite administrativo no es obligatorio, es opcional y no constituye un requisito de procedibilidad para proceder a utilizar el procedimiento judicial de cancelación y reposición de títulos valores. Sin embargo, pues es algo recomendable hacerlo. Muchas veces cuando hay una relación comercial duradera, estable,
este tipo de cosas se pueden hacer directamente entre las partes de una manera muy sencilla y es fácil, es decir, se me dañó el título, mira, la letra se me mojó, se inundó mi casa y se mojó la letra y está totalmente deteriorada, mira, aquí está, ok, no hay ningún problema, yo te expido otra, le devuelves el título al emisor y al aceptante de esa letra, él de contera firma otro título y muchas veces no hay ningún problema, que es diferente a lo que pasaba antes, en el cual sí se requería una sentencia judicial siempre para poder hacer este tipo de trámites. Entonces, si bien no es obligatorio, sí es recomendable intentarlo. Muchas veces cuando se pierde un título no hay necesidad de agotar una instancia judicial para hacer algo que pueden convenir las partes directamente. Cuando se produce la pérdida o la destrucción del título, el interesado debe publicar un aviso informando sobre el extravío, sobre el hurto, sobre la destrucción total o parcial del título en un diario de amplia circulación nacional y también informando que se ha iniciado ese trámite de cancelación y reposición de forma directa. Es decir, así estemos de acuerdo, sí es importante hacer una publicación en un diario de amplia circulación nacional en el cual se informe que se ha iniciado el trámite de cancelación y reposición de forma directa. Dentro de los 10 días siguientes a la publicación de ese aviso, que obviamente también debe hacerse llegar al emisor del título, al aceptante de la letra de cambio o al girador, los terceros interesados en oponerse a la cancelación podrán presentar una oposición por escrito dirigido ante la entidad o persona emisora, al aceptante o al girador. Si se presenta oposición de un tercero si el emisor del título o el aceptante se niega a reponerlo y cancelarlo por cualquier causa, entonces el interesado debe presentar una demanda ante el juez competente. De no presentarse una oposición ante la entidad o la persona emisora, aceptante o giradora de ese título, este se puede tener por cancelado y se puede reponer o pagar si fuera exigible. Estos trámites no se adelantan si se trata de la pérdida de un certificado de depósito o de un bono de prenda, ya que en esos casos el artículo 804, inciso segundo del Código de Comercio, establece que la Superintendencia Financiera, previa comprobación del hecho, ordenará al Almacén General de Depósito la expedición del duplicado en el cual aparezca visible esta circunstancia. ¿Cómo es el trámite del proceso judicial de cancelación y reposición de títulos valores? Por tratarse de un procedimiento verbal sumario, como ustedes saben, de él conoce el juez civil municipal del domicilio del lugar donde deban cumplirse las obligaciones que el título imponga. Ese juez es el competente y teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, por tratarse de un procedimiento verbal sumario, el competente es el juez civil municipal. En cuanto a la demanda, la administración, la admisión, la notificación, el traslado y la sentencia, la demanda con la cual se promueva este proceso debe identificar el documento con la mayor claridad posible, con todos los datos relativos a su creación, las firmas, los vencimientos, los abonos, si se han realizado, quiénes son los avalistas de ese título valor y un largo etcétera. En el caso de que haya una demanda de cancelación y reposición, debe acompañarse además a esa demanda un extracto de la misma en el cual se relacionan íntegramente cuáles son todos los datos del título valor que se pretende cancelar y reponer y los nombres de las partes, demandante y demandada. Cuando se trate de cancelación y reposición, en el auto admisorio de la demanda, el juez ordenará que el extracto acompañado de la misma se publique en un diario de amplia circulación nacional. Y quien pretenda oponerse al trámite de cancelación y reposición de títulos valores debe exhibir el título al que se refiere el litigio. Por ejemplo, puede ser que alguien quiera utilizar un proceso de cancelación y reposición de títulos valores para evitar un endoso que le ha hecho a otra persona. Entonces yo endosé una letra de cambio, endosé un pagaré para dárselo a alguien como una fuente de pago de alguna obligación y haciendo trampa, entonces inicio un proceso de cancelación y reposición para que ese endoso no valga.
Entonces, si una persona llega a enterarse de que está ocurriendo una situación de este tipo, puede presentarse al juzgado, puede oponerse a esa cancelación y reposición, y para tales fines lo que debe hacer es exhibir el título y decir, no, mire, a mí me habían endosado este título, el señor que está demandando me había a mí endosado ese título, de manera que todo esto que están haciendo acá carece de todo fundamento. Esa es una de las maneras en las cuales se puede una persona oponer. El procedimiento de cancelación y reposición de títulos valores tiene una consecuencia, y es que interrumpe la prescripción y hace inoperante los términos de caducidad. Y si el título hubiese vencido durante el trámite del proceso, a petición del solicitante, el juez puede ordenar que se ponga a órdenes del juzgado el monto que estaba incorporado en el título valor. Es decir, si por ejemplo se está tratando de cancelar y reponer una letra de cambio por valor de 5 millones de pesos o 20 millones de pesos, y durante el transcurso del proceso el título vence, uno puede solicitarle al juez que requiera a los demandados para que pongan a disposición del proceso el dinero que se estaba adeudando por virtud de esa letra de cambio o de ese título valor. Vencido el término de traslado al demandado y transcurridos los 10 días de haberse hecho la publicación del extracto, si no se formulan oposiciones, o bien sea del demandado, bien sea de terceros, sin perjuicio de la facultad oficiosa que tiene el juez de decretar pruebas si llega a percibir alguna colusión o fraude, como hemos visto, el juez dictará sentencia en la cual ordena la cancelación y la reposición del título valor. Cuando se decreta la cancelación de un título no vencido, en la misma sentencia el juez ordena a los obligados a que suscriban un nuevo título, un título sustituto, para lo cual le señala un término prudencial. Aquí no hay unos días específicos, la ley no lo prevé, señala un término prudencial. Si en ese término las partes no se allanan a cumplir, no cumplen los designios del juez, entonces lo que hace el juez es firmar por ellos el nuevo título expedido como consecuencia de la cancelación y reposición de los títulos valores. Vencerá 30 días después del vencimiento del título cancelado. Si el trámite no es de cancelación y reposición de títulos valores, sino que se trata de un proceso de reivindicación de títulos valores, no será necesario acompañar extracto de la demanda ni tampoco una publicación. En tal caso, simplemente de lo que se trata es de adelantar esta controversia conforme al procedimiento verbal sumario, y en la sentencia se definirá si se decreta o no se decreta la reivindicación que se solicitó en la demanda. La acción reivindicatoria procederá contra el primer adquirente del título extraviado, robado o apropiado ilícitamente, y también contra cualquier tenedor ulterior que no sea de buena fe exenta de culpa. Aquí sigue, después, dentro de los procedimientos verbales sumarios, un procedimiento que es el procedimiento de controversias sobre derechos de autor. Este es un tema muy extenso. El tema de la propiedad intelectual es un tema muy extenso y muy complejo de manejar. Hay gente que se dedica exclusivamente a manejar temas de derechos de autor. Y la norma que regula los derechos de autor es la Ley 23 del año 1982. La propiedad intelectual confiere a su titular dos derechos. Unos son los derechos morales, es decir, los derechos a ser reconocido como el autor de una determinada obra o de un determinado trabajo, y dos, unos derechos económicos derivados de esa creación. Entonces, la propiedad intelectual, ese es un resumen muy sucinto de los derechos que confiere la propiedad intelectual, y por supuesto, cuando se presentan vulneraciones a la misma, existen estas controversias sobre derechos de autor. Entonces, la Ley 23 del año 82 básicamente lo que regula es lo relacionado con el pago de honorarios
por representación y ejecución pública de obras y con el cumplimiento por parte de quienes tengan a su cargo la dirección o de las entidades o establecimientos en los cuales se realizan esas ejecuciones públicas, pues para que se cumplan unas obligaciones que están previstas en las normas de propiedad intelectual, particularmente en el artículo 163 de la Ley 23 de 1982. Entonces, digamos, ¿qué vulneraciones pueden haber allí? Por ejemplo, que se exhiba sin el permiso del titular una determinada obra, que se utilicen derechos derivados de una obra, una canción, un poema, un libro, dentro de otra obra sin la correspondiente autorización, sin citar el autor de un determinado libro, que se produzcan, por ejemplo, presentaciones, planes de negocios, cosas de ese estilo que ha creado una compañía fruto de su esfuerzo, y que muchas veces lo que pasa es que se fusila ese trabajo para utilizarlo como publicidad o como forma de presentar los negocios por parte de otra compañía. Eso es muy frecuente. Entonces, en ese tipo de situaciones, lo que se puede hacer es solicitar que o me indemnicen los perjuicios que está causando eso, o que la parte que está fusilando, porque así se llama, fusilando un trabajo de otra, pues se abstenga de continuar realizando ese tipo de conductas. Entonces, obviamente esos son los tipos de controversias que se pueden tramitar por allí. Hay que definir cuáles son las controversias autorales que deben ser resueltas por la jurisdicción ordinaria. Y esto es complejo, esto no ha sido fácil, es un tema, como les digo, bien complicado. Dice que la ley dice, la ley 23 del año 82 dice que las cuestiones que se susciten con motivo de esta ley, ya sea por aplicación de sus disposiciones, ya sea como consecuencia de actos y hechos jurídicos vinculados con los derechos de autor, serán resueltos por la justicia ordinaria. ¿Eso qué significa? Digamos que en principio la jurisdicción civil es la que conoce de todos los procesos de naturaleza contenciosa cuando se trate de controversias por la directa aplicación de las disposiciones de la Ley 23 del año 1982, o cuando el conflicto haya surgido como consecuencia de actos o hechos jurídicos vinculados con derechos de autor. En este caso, pues las facultades de acudir ante la jurisdicción ordinaria se entienden sin perjuicio y sin menoscabo de la intervención de la jurisdicción contenciosa administrativa en caso de que se trate de la intervención de un órgano administrativo, no como contratante de derecho privado, sino como de derecho público. Entonces, digamos, en principio es la justicia civil, pero puede haber competencia también de la jurisdicción contenciosa administrativa si de lo que se trata es de la vulneración por parte de una entidad de derecho público. De la misma manera, y de conformidad con lo que prevé el artículo 390 del Código General del Proceso en el numeral quinto, pueden suscitarse algunos conflictos derivados con derechos de autor previstos en el artículo 243 de la Ley 23 del 82, siempre que no sean asuntos que deban ser decididos por la Autoridad Nacional de Derechos de Autor. Como les digo, el tema de los derechos de autor es un tema harto complejo, es bastante... Hay gente que se dedica exclusivamente al tema de los derechos de autor. No los quiero abrumar con el tema de derechos de autor, porque eso es producto y es objeto de una materia completa que se llama derechos de autor, que en algunas facultades la enseñan autónomamente. De hecho, hay dos sistemas: el sistema de copyright, que es el sistema del derecho anglosajón, y el sistema de los derechos de autor, que es el sistema que utilizamos en el derecho los países de tradición latina y que tenemos más afinidad con el sistema continental. De manera que no los quiero abrumar con eso, simplemente que sepan que existen allí estos procedimientos y que obviamente cuando se menoscaba un derecho moral derivado del no reconocimiento como autor de una obra para
que sea reconocido como tal, y la indemnización de perjuicios derivada muchas veces del uso no autorizado de esas obras o creaciones del ingenio y del intelecto propio, existe este proceso para que ustedes puedan obtener la indemnización de los perjuicios de que se trate en cada uno de esos casos. Vamos a pasar a ver las medidas cautelares que se pueden decretar dentro de los procedimientos verbales, dentro de los procedimientos declarativos. Y también vamos a analizar a continuación lo que son la acumulación de procesos y la acumulación de demandas en procesos declarativos. Entonces, como lo habíamos visto desde la primera sesión, los procedimientos cautelares son un procedimiento como tal. Hay gente que lo habla como medidas cautelares, pero el procedimiento es un procedimiento que va aparte, a tal punto que existen dos cuadernos en el expediente: un cuaderno de la actuación principal y un cuaderno que habla de la actuación y de las medidas cautelares. Hay una diferencia sutil pero muy importante entre lo que es una medida cautelar y lo que es una medida ejecutiva. Las medidas cautelares se dan en el transcurso de procedimientos verbales como los que estamos analizando, y las medidas ejecutivas son las medidas que se dan en el transcurso de los procesos ejecutivos. La naturaleza jurídica de las medidas cautelares era, como les dije también en la primera sesión, precaver el periculum in mora, es decir, el peligro de la mora en el trámite judicial. Como la mora, como la administración de justicia a veces toma tiempo en resolver los problemas, entonces se discutió durante mucho tiempo cuál era la naturaleza jurídica de esas medidas cautelares, y lo que se dijo por la mayoría de la doctrina es que es precaver el periculum in mora, es decir, el peligro de la demora que tienen los despachos judiciales en tomar decisiones definitivas. Hay algunos autores, un autor colombiano, Héctor Quiroga, que trabajó una tesis, tiene una obra completa de procesos y medidas cautelares, y lo que él dice es que lo que se busca precaver, además del periculum in mora, es también el periculum in damni, es decir, el peligro de daño, que la falta de una decisión me cause un daño, y que la falta de una decisión permita que mi demandado pueda hacer lo que quiera, mientras en el entretanto en que se resuelve un proceso, y consecuencialmente pues no vaya a haber un fallo, o que, como ocurre muchas veces, haya una sentencia para enmarcarla en la pared porque no se pudo hacer efectivo el derecho, porque mientras que se desarrolló el proceso y se tomó una decisión de fondo, pues la contraparte, o digamos aquel que es condenado, se pudo insolventar, pudo disponer de sus bienes, y llegamos a cobrar nuestra sentencia que con mucho esfuerzo se obtuvo, y ya no hay que cobrar. Entonces, justamente para evitar esos daños, para evitar esos peligros derivados de la demora o del daño, se han establecido medidas cautelares dentro de los procesos declarativos. Una de las medidas cautelares, vamos a analizarlas todas y cada una de ellas. Una de las medidas cautelares de más frecuente utilización es la inscripción de la demanda. La inscripción de la demanda tiene como objeto informar a terceros de la existencia de un proceso judicial sobre un bien que se encuentra sujeto a registro. ¿Con qué objeto? Que las personas estén, el público en general, porque es una anotación en un registro que es en el registro de instrumentos públicos o en el registro nacional de tránsito, con el objeto de que cualquier persona esté advertida de que al realizar un negocio sobre un determinado bien, la sentencia que se profiere en ese proceso le será oponible. Ese es el objeto. De pronto alguien demandó a otra persona por un tema relacionado con un inmueble y pide la inscripción de la demanda, y me ofrecen en venta ese inmueble a mí, y yo voy y lo compro. Si yo compro con la inscripción de la demanda registrada, yo me atengo a los resultados de ese pleito. Entonces, ¿qué es lo que se logra en la práctica con la inscripción de la demanda? Que una persona prudente y avisada pues no va a comprar un inmueble que va a estar sujeto a un eventual problema posterior, porque de pronto ese inmueble se pierde por cuenta de una sentencia, y yo todo el dinero que ya pagué por él pues lo voy a perder. Entonces,
el objeto de esa medida es, si bien no saca el inmueble del comercio, porque no lo hace, sí le advierte a todas las personas que tengan un interés en adquirir ese bien, sea un vehículo, sea un inmueble, que si lo adquieren se someten a los resultados de ese proceso. Entonces, ¿cómo opera esto? Pues uno lo solicita y el registrador o funcionario encargado pues toma nota del oficio y procede a la inscripción de la demanda. A partir de ese momento, toda persona que se aventure o realice cualquier transacción sobre ese inmueble, como les dije, se somete a las resultas del proceso. En consecuencia, si la sentencia es favorable al demandante, el juez dispone su registro y además la cancelación de todo acto que se haya realizado con posterioridad a la inscripción de la demanda. De ese tamaño es la situación cuando alguien se atreve a hacer una transacción con un inmueble respecto del cual ha operado una inscripción de la demanda. Esa medida puede solicitarse y puede practicarse incluso antes de la notificación del auto admisorio de la demanda. O antes, se puede pedir en cualquier momento, incluso antes de que se haya dictado sentencia de segunda instancia. Hay que cumplir unos requisitos legales. Los requisitos legales son 3. En primer lugar, la petición de parte. En segundo lugar, que para la inscripción de la demanda la pretensión tenga un contenido relacionado con un derecho real asociado. Y en tercer lugar, que se preste caución. En cuanto a la petición de parte, se requiere siempre en los procesos, salvo algunas excepciones. Las excepciones son ¿cuáles? En los procesos de servidumbre, que esa inscripción de la demanda procede de oficio. En los procesos de deslinde y amojonamiento, que también procede de oficio esa inscripción. En los procesos de expropiación y en los procesos divisorios, salvo esas 4 excepciones que procede allí de oficio la inscripción de la demanda. En cualquier otro caso requiere solicitud de parte. Aun cuando el artículo 590, numeral primero del Código General del Proceso señala que procede a petición del demandante, podría pensarse que estas medidas cautelares podrían ser solicitadas incluso a solicitud de la parte demandada. Por ejemplo, Pedrito le vende a Juanito un inmueble y después Juan le formula una demanda para que se declare la nulidad del contrato. Y Juan, que es el comprador, pues no pide la inscripción. En ese contexto, Pedro, como demandado, que fue el vendedor, sí puede solicitar y obtener el registro de la medida, porque ¿qué puede pasar? Que Juan, a pesar de que demandó la nulidad de ese contrato de compra-venta, pues puede vender el inmueble. Y entonces después, ¿qué pasa si hay unas restituciones mutuas? Entonces, en un caso como ese,